A nuestro seminario web titulado OTC Mujeres, un nuevo desafío, dictado por la doctora Andrea Schenone y el doctor Carlos Prada. Esta instancia ha sido organizada en conjunto por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Cada conferencia durará 20 minutos y luego tendremos 10 minutos para resolver sus dudas. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción pregunta y respuesta de la plataforma Zoom o a través del Facebook de SLAIM o de Educainsta. Este seminario estará moderado por la doctora Leticia Belmont, quien es médico pediatra, investigadora en ciencias médicas, adscrita al Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y tamiz del Instituto Nacional de Pediatría, integrante de varias asociaciones y con 20 años de experiencia. Doctora Belmont, le doy el pase para que inicie con el seminario web. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están conectados por cualquiera de las vías. La Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión hablaremos de la deficiencia de ornitin transcarbamilasa. Es un defecto del ciclo de la urea ligado al cromosoma X y pues más allá de la herencia ligada al cromosoma X, que ya sabemos que los varones en teoría son más afectados que las mujeres, pues ahora nos enfrentamos a una evidente sintomatología por diferentes mutaciones de la OTC, pero pues en esta ocasión pues sabemos que estas enfermedades pues pueden estar presentes en nuestros consultorios. La frecuencia cada vez es más evidente. Se presenta uno de cada 20,000 hasta uno de cada 30,000 o en 50,000, como en Canadá, niños recién nacidos, y tenemos el reto de identificarlo. Existen varios reportes, muchos casos clínicos aislados. Algunos países se han dado a la tarea de juntar algunas series, y tenemos que en Argentina en 2019 presentaron de 26 pacientes con OTC, 17 eran mujeres y 9 eran hombres. En Francia, en 2015, hay un reporte en donde había 990 pacientes, de los cuales 48 se reportan hombres y 42 mujeres. En Finlandia, en 2008, la serie fueron de 30 pacientes, 20 hombres y 10 mujeres. Y un reporte del 2014 en España reporta 104 pacientes de 98 familias, de los cuales 41 eran mujeres y 23 eran hombres. ¿Qué está pasando con esta enfermedad? Ahora tenemos un desafío. Esto es un diagnóstico del presente, ¿sí? Esta enfermedad, pues ahora nos invita a retomarla, hacer el desafío diagnóstico, y para ello tenemos este día a dos expertos que nos van a acompañar, y tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Prada, que va a ser nuestro primer ponente. Él es médico pediatra y genetista, profesor asistente de genética humana en Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos. Es codirector del programa de rasopatías, director del programa de la beca de genética bioquímica clínica en el mismo centro. Es editor asociado del American Journal of Medical Genetics y es miembro de la Sociedad Americana de Genética Humana, de la Academia Estadounidense de Pediatría y del Colegio Americano de Genética y Genómica Médica. Además, fue presidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Tiene más de 50 publicaciones y pues muchas gracias, doctor Prada, por acompañarnos hoy, y puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Leticia. Un placer estar con ustedes. Voy a compartir mi presentación. Wow. Entonces, como la doctora Belmont nos introdujo, ¿sí? Es realmente un gran desafío hoy en día el manejo de OTC, en particular cuando hablamos de las mujeres, ¿sí? Ya que bastantes de los conceptos que teníamos anteriormente, pues nos hemos dado cuenta que
no es tan sencillo, no es tan claro como pensábamos, ¿sí? Bueno, entonces no tengo que ahondar mucho en el ciclo de la urea. La mayoría de las enfermedades del ciclo de la urea son de tipo recesivo, con excepción de la OTC, que es ligada al X, y es muy importante en el metabolismo de la carga de nitrógeno, ¿sí? El único órgano que expresa completamente las enzimas del ciclo de la urea es el hígado, y por ende es el órgano donde vamos a ver la mayoría de enfermedades metabólicas relacionadas a este tipo de enfermedades, ¿sí? También es importante recargar que también existe deficiencia de intermediarios en el ciclo de la urea, y por lo tanto esto es importante a medida que pensamos en el tratamiento y a medida que pensamos en cofactores o intervenciones adicionales. OTC es relativamente la más frecuente, dependiendo de las poblaciones donde estemos, con una frecuencia de 1 en 14,000 en la mayoría de poblaciones que miramos. Ahora, cuando hablamos del ciclo de la urea, sabemos que es la vía común del metabolismo o de la carga de nitrógeno, del metabolismo proteico. Es responsable de la síntesis de arginina, es decir, se vuelve un aminoácido esencial si no tenemos, en el caso de OTC, tenemos que suplementarlo. Y su expresión, como hablábamos, completa en el hígado. Y si hay un bloqueo, nos va a causar elevaciones marcadas del amonio, lo cual va a llevar a hiperamonemia, y esto se convierte en una urgencia o emergencia metabólica que debe ser manejada rápidamente. Cuando hablamos de presentaciones, ¿sí? Es fácil ver cuando miramos las presentaciones clásicas, sobre todo en las presentaciones en los hombres, ¿sí? Es claro de que los pacientes tienen un proceso de intoxicación, que es decir, al nacer comienzan a exponerse a ese metabolito o sustrato que no pueden metabolizar, y a medida de que existe un bloqueo, eso se va acumulando, y la mayoría de pacientes con formas severas se van a presentar en esa primera semana de vida, cuando empiezan la alimentación, pero también podemos ver presentaciones más tardías después del primer año de vida igualmente, y en el caso de las mujeres, inclusive de manera más tardío en el caso de la deficiencia de OTC. Y existen otros trastornos donde la mayoría de presentaciones la vemos es cuando el niño deja de comer frecuentemente, como son los trastornos de la tolerancia al ayuno, ¿sí? Especialmente para los trastornos de los ácidos grasos, ¿sí? Y existen otros desórdenes como son los mitocondriales, que podemos ver a través de todas nuestras diferentes edades, ¿sí? Bueno, en cuanto a la presentación clásica, de Carlos, manera temprana, perdón. estás pasando diapositiva porque se ve la primera nomás. Oh, sí, estoy pasando. No, Están todavía en la... en la primera. Sí. ¿Cómo hago? Perdón. En el A mío ver, está pasando. Ajá. pone, no sé. Doctor, deje de compartir y vuelva a compartir, por favor. Bueno, un segundo. Ah, A ver, pruebe ahora. ¿Estás viéndola? No. Sí se ve. ¿Sí Sí se se ve? ve, pero no se pasa. Quizás tiene que volver al programa y Ok, déjame stop share. Bueno, con eso miramos la... Puedo cosas hacer de comentario tecnología. mientras volvemos. Ahí. Ah, si le doy así, si ves... A ver, a el pase, a otra diapo. Ahí ya pasé. ¿La ves? No. No, no, no pasa. Y si la hago de esta manera, ahí sí la ves. sí. Ahí sí. Sí, sí, sí. Entonces, déjame ver. Pronto lo hacemos de esta manera. Y le quito esto para que sea más grande. ¿Ya? Ya, dejémoslo así. Bueno, le voy a dar 75%. Bueno, entonces estaba hablando de la presentación, ¿sí? Voy a tratar de mantener el tiempo en mente. Entonces, cuando hablamos de presentaciones clásicas, muchos pacientes se van a presentar con bajo tono muscular. La hipotermia te puede llevar a pensar que puede haber un paciente con hiperamonemia,
También otros trastornos como los trastornos de en la enfermedad de Menkes pueden presentarse en un neonato con hipotermia, letargia, el bebé irritable, dificultad para alimentación y el vómito, ¿sí? Manifestaciones más tardías incluye la hiperventilación, ¿sí? Ya cuando la enfermedad está avanzando un poco más, inestabilidad vasomotora, pueden haber pausas respiratorias, pueden haber convulsiones, postura neurológica, edema cerebral, coma y muerte si no es identificada de manera temprana, ¿sí? En las formas atenuadas podemos ver tanto una presentación clínica aguda, pero también podemos ver problemas crónicos, problemas de aprendizaje, de comportamiento, anorexia o evitar ciertos alimentos de proteína, como alimentos que tienen cantidad proteica alta o un pobre crecimiento, puede haber algo de hepatomegalia, puede haber vómito recurrente que va y viene y no se diagnostica con hiperamonemia si no es testada en ese momento. Pueden haber ciertos signos neurológicos en el examen igualmente, algo de espasticidad, ¿sí? Puede haber la versión que estamos hablando, problemas psiquiátricos o solo dolor de cabeza o inclusive solamente problemas de la marcha como ataxia. Ahora volviendo a mujeres, que es el reto de hoy, ¿cierto? 85% de las mujeres pueden ser portadoras de una variante patogénica y ser asintomáticas, y estos números han venido cambiando dependiendo de dónde vemos y de la casística y qué tan grande es esa cohorte. En general vemos que sí pueden haber déficits cognitivos. En algunos estudios han mostrado que algunas de las portadoras tienen coeficiente intelectual más bajo en comparadas con las hermanas que no son portadoras para la variante en OTC. 15% de las mujeres pueden ser sintomáticas y en algunas cohortes la incidencia es mucho más alta. Existe historia de intolerancia proteica, el vómito cíclico y alteraciones del comportamiento. Y la hiperamonemia no necesariamente es continua, puede ser desencadenada por algún evento de estrés fisiológico, estrés, cirugías, ayuno prolongado, o puede ser también después de dar a luz, ¿sí? De tener su bebé con la regresión del útero, puede desencadenar una crisis o la primera crisis en una mujer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fenotipo-genotipo, esto es algo que lo conocemos mucho mejor en hombres, ¿sí? Sobre todo con las presentaciones tanto tempranas severas como las tardías. Hay ciertas variantes que sabemos van a tener esa presentación y podemos predecirlo muy bien a sus familias, pero en las mujeres es difícil predecir, inclusive conociendo cómo esa variante se comporta en un hombre, ¿sí? Hay un estudio recientemente publicado en el JIMD que evalúa 130 familias, ¿sí? en el cual incluyen 289 mujeres, donde se enfocaron en mirar la actividad enzimática, el proceso de inactivación del cromosoma X en los pacientes que tuvieron trasplante hepático, ¿sí? Y se pudo analizar diferentes biopsias en diferentes niveles del hígado para ver cuál es el patrón de inactivación y si había correlación o no. Y se hicieron pruebas de secuenciación para determinar el genotipo del paciente. Es importante también recalcar que no todos los pacientes puedes encontrar una mutación, es decir, y lo vamos a ver en la charla más adelante, es que el diagnóstico bioquímico es muy importante para esta enfermedad porque no siempre vas a tener un diagnóstico molecular. En este estudio, realmente 22% de las mujeres que tenían una variante patogénica para OTC fueron sintomáticas. Entonces, bastante acorde a lo que estábamos mirando, que casi 80% de las mujeres que son portadoras de esta variante no van a desarrollar síntomas. De este 22% de esta población que sí presentó síntomas, ¿sí? 11% fueron episódicas, es decir, que son sanas entre episodios de crisis, ¿sí? O presentan problemas leves que no las han llevado a un diagnóstico. 7.5% de los pacientes o de las mujeres tenían una enfermedad crónica, es decir, que sí tenían síntomas diarios relacionados a la deficiencia de OTC. Y 3.5% inclusive tuvieron presentación neonatal, ¿sí? Una presentación severa con su primer episodio de hiperamonemia en la edad neonatal y una mortalidad para esta cohorte del 4%, que es bastante similar a lo que se han reportado
en otras cohortes. En este mismo estudio, bueno, antes de hablar de las variantes, es importante que tanto los estudios de inactivación como actividad enzimática realmente no se correlacionaron tan bien para poder predecir la presentación o la severidad en las mujeres, a diferencia de lo que sabemos en los hombres, ¿sí? Entonces, el estudio también es limitado porque solo habían 4 o 5 pacientes que tuvieron trasplante que se pudieron hacer este tipo de análisis en los hígados que fueron explantados, ¿sí? En cuanto a presentaciones severas, ¿sí? Entonces, en esta cohorte, ¿sí? Los pacientes que tenían una presentación neonatal, ¿sí? Todas tenían mutaciones que podemos predecir como severas basado en la historia familiar o basado en la predicción basado en los diferentes modelos de predicción que podemos realizar. La mayoría de pacientes con presentación neonatal tenían mutaciones que podemos catalogar como tipo severo. Pero fuera de ese periodo, realmente no todas. Sí sabemos que las mujeres que tienen portadoras de mutaciones que catalogamos como severos basado en historia familiar de un hombre severamente afectado o por modelos de categorización, 32% de ellas tuvieron una presentación severa, 68% no tuvieron una presentación severa. Y no 45, sino 4% de las mujeres, 4% de las mujeres categorizadas como variantes leves tuvieron una presentación severa. Entonces es importante considerar que inclusive cuando tenemos una historia familiar que es leve o tardía o no tan severa, también en una mujer puede, aunque bajo el riesgo, puede presentarse con una enfermedad o una presentación severa a pesar de tener una historia familiar que sugiere una predicción que sugiere una forma benigna. Bueno, ahora cuando hablamos, este fue un estudio que publicamos recientemente en mujeres, ¿sí? Que se presentaron de manera aguda, especialmente en la etapa neonatal, con un cuadro característico de disfunción hepática. Entonces, si miran en la figura, ¿sí? Tienen las transaminasas y el INR para mirar coagulopatía. Día 0 fue el día de presentación. Estos pacientes tenían todos una amonia bastante elevada, ¿sí? Como podemos ver acá, y también tenían una disfunción hepática con coagulopatía en su día 0, con un INR bastante elevado, ¿sí? Pero las transaminasas no se elevaron sino hasta más tardíamente. Entonces no vimos un patrón interesante de una elevación de o una injuria hepática tardía o retardada con respecto a la severidad de la hiperamonemia y la disfunción coagulopática en estos pacientes. Y la bilirrubina no cambió en estos pacientes, como entre las líneas grises es el rango normal, la bilirrubina no fue afectada. Quiero recalcar que estas son 10 mujeres que se presentaron con básicamente falla de disfunción hepática. La mayoría de estas mujeres respondieron al tratamiento, al manejo clínico, como pueden ver su nivel de amonio disminuyó. 5 de estos pacientes requirieron trasplante, no inmediatamente en la etapa de presentación, pero más adelante, ¿sí? Entonces, recalcando la severidad con la cual pueden presentarse estos pacientes. Bueno, no voy a ahondar en diagnóstico porque la doctora Andrea Chenone nos va a hablar de estas presentaciones. Y bueno, en cuanto a manejo, tenemos que lo importante es, uno, proveer un sustrato calórico alto, energía extra, en este tipo de pacientes o ante la sospecha de una crisis de hiperamonemia. Vamos a mantener el anabolismo y prevenir el catabolismo. Entonces vamos a utilizar dextrosa, lípidos, insulina, muy importante, es algo que siempre le digo a la unidad de cuidado intensivo, no tener miedo de utilizarlo. Lo otro que es también muy importante es saber qué tienes disponible en tu centro es importante saber antes de que tengas tu primer paciente en una crisis, ¿sí? Saber con qué cuentas para manejar un paciente es muy importante. La restricción proteica en los primeros días va a ser una restricción más severa y a medida que el paciente va recuperando vas añadiendo proteína con cierta restricción para evitar que haya lo que llamamos un rebound, un catabolismo por falta de sustrato.
y tiene bastantes ligadores de amonia, como es el fenilbuterato, el benzoato de sodio, ahora el Ravicti, y tiene la forma endovenosa, como es el benzoato de sodio y el sodio fenilacetato. En esta gráfica está el mecanismo como se adhieren los iones de amonia, la glutamina con el fenilacetato para poder ser excretados y disminuir la hiperamonemia. Importante saber que cuando utilizas estos medicamentos tienes que monitorear electrolitos para evitar la hipernatremia, hipocalemia e inclusive además cerebral secundario a ciertos de estos medicamentos que podemos utilizar durante la crisis. Diálisis es una buena opción y conozco muchos hospitales donde en adultos generalmente el primer paso es de diálisis y ya después inicies con el manejo específico si no tienen disponibilidad de los medicamentos o si no tienen disponibilidad de ciertas intervenciones. Diálisis es algo que muchos hospitales de adultos tienen. No, por el tiempo no voy a poder hablar un poquito de la suplementación importante, la citrulina, especialmente para OTC. Algunos pacientes igual no consiguen la citrulina, no toleran el sabor de la citrulina. A veces tenemos que hacer arginina. Trabajamos muy de cerca con nuestra nutricionista metabólica para desarrollar un programa al cual el paciente se puede adherir con ciertas recomendaciones y muy importante para ellos tener copias de este plan de emergencia que pueden presentarse con información de contacto de su médico tratante. En mujeres, volviendo a mujeres, la sobrevida en tratamiento 90% a 5 años, ¿sí? Con manejo activo logramos una disminución en la frecuencia de las crisis y a medida que van avanzando en edades y tienen buena adherencia al tratamiento, la frecuencia de las crisis disminuye, prevenimos o mantenemos el coeficiente intelectual. El trasplante hepático lo hemos realizado en muchos pacientes dependiendo no solamente de adherencia, sino también de severidad de la enfermedad o de la disponibilidad que existe para el trasplante. Y hoy en día tenemos estudios en desarrollo para terapia génica. Precauciones: evitar el ácido valproico, esteroides, ayuno prolongado y la nutrición parenteral con altos contenidos de proteína o dietas altas proteicas que muchas veces pacientes no conocen. Voy a hablar de un caso brevemente, ¿sí? Tenía una paciente de 11 años, niña, que presentó con dolor abdominal en urgencias y tenía una amilasa y una lipasa bastante elevadas y se hizo un diagnóstico de pancreatitis, se puso nada por vía oral e inició su manejo con nutrición parenteral con proteína de 1.5 miligramos por kilo. En esta niña, 3 horas después, tiene somnolencia y no responde al llamado, ¿sí? Con lo cual muy rápidamente su pediatra en el hospital hicieron un nivel de amonio y fue de 300, ¿sí? En este momento se sospechó que fuera una paciente que tuviera OTC, primera presentación, y se inicia su tratamiento, cual ella respondió, tratamiento endovenoso y restricción proteica, y la secuenciación mostró una variante ya conocida como patogénica, y cuando ahondamos en la historia familiar sí habían varios hombres que habían fallecido de manera temprana con hiperamonemia, pero su primera presentación fue después de un episodio de pancreatitis y hemos tenido varios pacientes que se han presentado de esta manera. Otro caso breve para discutir antes de movernos a nuestro siguiente charla. Tenemos otra niña de 6 años que se presenta con síndrome, tiene historia de síndrome de intestino corto y pues se presenta por episodio de sepsis y inicia con su manejo de antibiótico. Inicia con tratamiento con vancomicina, piperacilina y tratamiento para su intestino corto de base. Al día 5 de hospitalización desarrolla somnolencia, no responde al estímulo, realizan un amonio y es 638, ¿sí? En este caso, bueno, sospechamos OTC o no. La respuesta al tratamiento con Scavenger, ¿sí? Muestra una disminución rápida, una reducción marcada de su nivel de amonio y con solamente un par de horas, 6 horas, ¿sí? 3 horas, 6 horas, una respuesta muy rápida al tratamiento con los ligadores de amonia y la arginina. Y en este caso, fue OTC o fue una deficiencia de arginina secundaria a su intestino corto. En el ácido orgánico encontramos ácido orótico y encontramos elevación, que vamos a discutir más en la siguiente charla, pero su secuenciación fue negativa, ¿sí?
Y como lo mencioné antes, no todos los pacientes tienen historia negativa, pero ese paciente, después de nosotros iniciar suplementación con arginina, no ha vuelto a tener una crisis de hiperamonemia, con lo cual es importante, a veces puedes haber patrones bioquímicos muy similares, pero ser secundarios a un proceso fisiológico como es el intestino corto. Voy a terminar ahora y vamos a hablar de las preguntas al final. Un gusto. Muchas gracias, doctor Prada, por su presentación. Y ahora tengo el gusto enorme de presentar a la doctora Andrea Esquenone, que ella es farmacéutica, especialista en técnicas cromatográficas y espectrometría de masas en tándem. Ella es expresidente de la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Neurometabólicas. Además, fue directora científica del Laboratorio de Neuroquímica, fundado por el doctor Néstor Chamoles de Genética Molecular. ¿Y qué creen? Que además tuvo en sus manos el primer tándem en Latinoamérica para implementar el tamiz neonatal en Argentina. Además, es parte de la comisión directiva fue parte de la comisión directiva de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos de Metabolismo y Pesquisa Neonatal en varios periodos. También fue presidente del Comité de Tamiz Neonatal y es miembro de la Sociedad para el Estudio de Errores Innatos de Metabolismo en Europa. Tiene más de 30 años de experiencia y publicaciones muchísimas. Andrea Esquenone, esperamos su conferencia y puede usted comenzar. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, doctora Belmont. Gracias a Slane por la convocatoria para compartir esta tarde con un tema tan desafiante. Bueno, para abrir la puerta de este tema que hoy me toca compartir con ustedes, voy a compartirles un par de casos clínicos en los cuales me vi involucrada en su diagnóstico y que fueron muy emblemáticos y que cuando uno piensa en OTC en mujeres, automáticamente me vienen estos dos casos a la mente. El primero se trata de una joven mujer de 23 años, sin antecedentes relevantes, que tuvo un parto normal, pero a las 36 horas del parto desarrolló un estado de letargia, confusión, vómitos, deterioro del sensorio. En ese momento su hijita no presentaba ninguna patología aparente. El laboratorio general fue normal, se le realizó una punción lumbar que también fue normal. El cuadro fue evolucionando y a las 48 horas ya presentaba signos de fallo multiorgánico. En ese momento se solicita una resonancia magnética que muestra edema y se realiza una interconsulta con otro neurólogo, a pesar de que ya había sido evaluada por los neurólogos de la institución donde estaba internada. Al revisar la historia clínica, se detecta que no se le había hecho ningún estudio de amonio, entonces se solicita la determinación de amonio y da un amonio extremadamente elevado. Esto hace sospechar una alteración en el ciclo de la urea y se complementa con los estudios de aminoácidos plasmáticos que revelan niveles reducidos de citrulina y arginina con altos niveles de glutamina, y en el perfil de ácidos orgánicos urinarios se detecta la presencia de ácido urótico. Lamentablemente, esta joven mamá fallece a los 5 días posparto, y luego, indagando con la familia, con la madre y con su esposo, revelan información que ustedes van a ver que se repiten en todos estos casos. Esta joven presentaba episodios repetidos de cefalea y de vómitos, típicos de migraña, y se había hecho vegetariana porque la carne le caía mal desde pequeña. El segundo caso es de una niña de 9 años. Esta chiquita, yo no tuve contacto directo, sino que estuve a cargo de su diagnóstico. Sin antecedentes familiares, esta nena fue llevada a una guardia después de pasar un día jugando con unas amigas y tomando helados. Recuerdo que era verano, y esa noche su mamá preparó para cenar carne,
y luego de la cena empieza con un cuadro de vómitos que no puede controlar y la mamá la lleva a la guardia de un hospital pediátrico. Era una niña de muy bajo peso y por el cuadro de deshidratación que presentaba deciden dejarla internada para su recuperación. Como ya estaba más estable, a las 48 horas deciden comenzar a realimentarla con alimentación parenteral aportándole proteínas. Esto provocó un empeoramiento del cuadro con depresión del sensorio y coma. Es cuando deciden interconsultar al servicio de endocrinología del hospital, donde se sospecha error congénito del metabolismo, solicitan el dosaje de amonio, que da esos niveles que ustedes ven allí, un amonio de 2200, se realizó toda la batería de los estudios y presenta el mismo perfil, el aumento de la glutamina, los aminoácidos plasmáticos, con descenso de citrulina y presencia de ácido orótico en los ácidos orgánicos en orina. La mamá, al momento de traer las muestras para su análisis, refiere que la nena solo comía papa, que rechazaba la carne y que era mañosa y selectiva. Lamentablemente, esta niña falleció al 6º día de su internación. Y bueno, esto nos habla, en estos dos casos, del desafío que presenta sospechar esta enfermedad, el déficit de OTC, en las mujeres. Fíjense ustedes los tiempos que se toman hasta llegar a solicitar la primera determinación, que es el amonio, que es lo que va a abrir la puerta para el diagnóstico. Entonces, bueno, nada, no vamos a repetir que la OTC es una alteración del ciclo de la urea ligada al cromosoma X, y esto es lo que provoca que no se piense en las mujeres estas enfermedades. Los varones usualmente tienen una presentación severa en los primeros días de vida, hay una gran variabilidad clínica en las mujeres, la mayoría de las cuales, como ya se dijo, serán asintomáticas, pero el 22% de las mujeres presentarán síntomas en el periodo neonatal. Hay un primer trabajo donde se estudia un gran número de pacientes con alteraciones en el ciclo de la urea, eran 217, donde la mayor cantidad de esta población estudiada eran OTC. Lo que yo quiero que observen de acá o que rescatemos es el impacto de las muertes en aquellos cuadros que se presentan en el periodo neonatal. Esto nos habla de que se requiere una detección temprana para que el pronóstico de la enfermedad mejore. Entonces nosotros tenemos como dos caminos para abordar el diagnóstico de la enfermedad: o ir por el lado de la sospecha clínica, o vamos a evaluar también la factibilidad de incorporar esta patología a un panel de pesquisa neonatal. Entonces, si uno aborda el diagnóstico de la sospecha clínica, se tendrá que tener en cuenta la forma de presentación, el intervalo libre de síntomas, armar una buena genealogía, complementar con estudios básicos de laboratorio y luego los específicos. En un laboratorio básico no se debemos tener en cuenta incorporar el perfil hematológico, la función hepática, estado ácido-base, con cálculo de anion gap, es un dato muy importante y ya vamos a ver por qué. La medición de electrolitos y el amonio, fundamental. ¿Por qué? Porque la hiperamonemia es la que va a provocar la encefalopatía, edema, convulsiones y un daño neurológico irreversible. El amonio, a pesar de ser una molécula muy pequeña, es el responsable de una alta tasa de mortalidad y morbilidad. Y por eso debe ser mandatorio en todo neonato con encefalopatía aguda de etiología desconocida. La causa más frecuente de la hiperamonemia son las alteraciones en el ciclo de la urea, pero no siempre. Hay algunas acidurías orgánicas que también se presentan con hiperamonemia, y es aquí cuando se debe poner sobre la mesa todo el perfil bioquímico para ver sobre qué ruta metabólica debemos orientar el diagnóstico. También en pacientes con fallo hepático severo va a estar aumentado el amonio, como en los prematuros con hiperamoniemias transitorias, cuando hay una actividad muscular incrementada,
puede ser secundaria a algún medicamento como es el ácido valproico o a una toma inadecuada de muestra. Es importante no ejercer presión en el momento en que se está tomando la muestra para el amonio, porque esto va a provocar un aumento artificial de este indicador. Y también puede ocurrir que la muestra se contamine durante su análisis. Ustedes saben que amonio hay por todos lados, entonces hay que preservar muy bien los tubos donde se van a recolectar las muestras y el ambiente donde va a ser analizada esta muestra. Entonces, si no medimos amonio, vamos a estar privando a los pacientes de instaurar el tratamiento adecuado. En cuanto a la investigación específica del laboratorio para esta patología, lo que vamos a necesitar es medir aminoácidos en sangre, ¿sí? Aminoácidos plasmáticos, para constatar el aumento de glutamina y el descenso de citrulina, que a veces puede estar acompañado también por descenso de arginina. En los ácidos orgánicos en orina se debe buscar la presencia de ácido orótico. Una vez detectado, va a ser necesario realizar la cuantificación de ácido orótico en orina, que estará aumentado. En cuanto al análisis de aminoácidos, generalmente todas las metodologías radican en realizar una precipitación de las proteínas, generalmente esto se hace con ácido sulfosalicílico, y luego realizar la separación de cada aminoácido en un sistema cromatográfico. La detección puede llevarse a cabo mediante fluorometría, UV o espectrometría de masas en tándem. Aquí le pongo un par de ejemplos. El primero es un sistema de lo que se llama un analizador de aminoácidos, que no es ni más ni menos que una cromatografía de intercambio iónico, que trabaja con una secuencia de buffers, teniendo en cuenta el punto isoeléctrico de cada aminoácido para separar uno de otro. Y actualmente se han desarrollado metodologías con mayor resolución por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem, que permiten también detectar un gran número de aminoácidos. Esto que estamos viendo aquí es un perfil de una mezcla de estándares de aminoácidos realizado en un analizador, es decir, por cromatografía de intercambio iónico. La detección se realiza con UV a 2 longitudes de onda. Esto nos va a permitir tener una herramienta más para identificar cada aminoácido, que es la relación entre ambos canales, además del tiempo de retención que presente cada uno. En un perfil de una paciente con una OTC, como ya lo vimos, se va a ver el aumento de glutamina y el descenso de citrulina. Las corridas de aminoácidos por cromatografía de intercambio iónico son realmente largas, 2 horas tranquilamente pueden durar. Por eso ahora se están desarrollando nuevas metodologías por espectrometría de masas en tándem, para ver si se logra disminuir este tiempo, porque es una de las limitantes, el número de pacientes que se puede analizar por día. Quiero compartir con ustedes algunos tips para un análisis exitoso de los aminoácidos. El primero es cómo es el tratamiento que le debemos dar a la muestra. Ni bien se toma la muestra, el plasma debe ser separado de los glóbulos lo antes posible. Esto se debe a que tanto la glutamina como el ácido aspartico como la taurina están en mayor concentración en las células rojas y tienden a enriquecer el plasma. Entonces, para no tener, falsas elevaciones de estos aminoácidos, es que se requiere la separación rápida de la muestra. También, preferentemente la muestra debe ser tomada en ayunas. Esto sabemos que no es factible con todos los pacientes, pero sí tener en cuenta el estado nutricional del paciente en el momento en que se tomó la muestra, para llegar a una correcta interpretación de los resultados. Y por otro lado, una vez pensando ya en el seguimiento del paciente, lo que se recomienda es estandarizar el momento de la toma de muestra, porque los niveles de
de glutamina cambian según el estado nutricional del paciente y según las horas de ayuno. Entonces, si uno quiere comparar cómo va evolucionando el paciente con un parámetro objetivo, como pueden ser los niveles de glutamina, es importante que la muestra sea tomada siempre en las mismas condiciones. En cuanto al perfil de ácidos orgánicos en orina, que se hace por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa, ven ustedes que se detecta el aumento de ácido orótico. Pero si solo se hiciera esta determinación, nosotros sabemos que el ácido orótico está aumentado en la OTC, pero también en otro grupo de patologías, como la citrullinemia, la aciduria succínica, la intolerancia, la lisinuria con intolerancia proteica, el síndrome de triple H. Entonces, fíjense ustedes que es todo un conjunto de estudios que tienen que ser analizados en el mismo momento para llegar a un diagnóstico certero. No es menor la necesidad de la genotipificación. No voy a ahondar demasiado en este estudio porque ya el doctor Prada lo detalló y contó con bastante profundidad. Está recientemente publicado, es un gran número de mujeres con OTC detectadas en estas 130 familias. Algo importante es la necesidad de confirmar los diagnósticos, las sospechas diagnósticas con los estudios genéticos. Las actividades enzimáticas evaluadas, además de estar afectadas por la inactivación del cromosoma X, también van a estar afectadas por las características de la proteína defectuosa que se generó. Esto es si pensamos en la actividad enzimática como una herramienta más para arribar al diagnóstico, ¿no es cierto? Es como que no ayuda demasiado en el caso de las mujeres, y al menos en los ejemplos que publicaron en este trabajo se ha detectado una alta variabilidad de las actividades enzimáticas estudiadas. Para destacar es que este estudio confirma que las mujeres que tienen una misma mutación pueden expresarse clínicamente en forma muy variable, ya sean en distintas familias o en la misma familia. El asesoramiento genético se transforma así en un desafío cuando la mutación que se detecta en la familia es una mutación grave, porque es muy difícil de predecir cuál va a ser la severidad con que va a afectar a las mujeres de esa familia. Sí es recomendable registrar sistemáticamente datos clínicos y moleculares de mujeres afectadas con OTC, sobre todo para poder interpretar aquellas mutaciones que se detectan como consecuencia de estudios de exomas, ¿sí? Mujeres asintomáticas en las cuales se detecta una mutación indicadora de un déficit de OTC a través de un exoma. Terminamos con el camino a través de la sospecha clínica. Veamos ahora qué pasa con la pesquisa neonatal. Recientemente también se publicó este review para evaluar la factibilidad de incorporar las alteraciones del ciclo de la urea proximales, donde está incluido el déficit de OTC, a un programa de screening neonatal. Y aquí nos encontramos con varios desafíos. El primero es que no contamos con un metabolito específico como ocurre con otras patologías que se pueden pesquisar. Idealmente uno necesitaría detectar el aumento de glutamina con el descenso de citrulina. Pero ¿qué ocurre? Si trabajamos con muestras derivatizadas, la glutamina se va a hidrolizar parcialmente. Entonces, cuando hagamos la cuantificación, vamos a detectar niveles más bajos de los reales. Y en cuanto al descenso de citrulina, existen varios reportes que indican que la reproducibilidad en el descenso de citrulina no es un indicador tan adecuado como para detectar el déficit de OTC. Además de esto, sabemos que las formas severas de esta enfermedad pueden presentar síntomas entre las 12 horas y las 72 horas de vida. Entonces, aún el programa de screening neonatal o de pesquisa neonatal más eficiente
es muy difícil que pueda dar respuesta con los resultados en una ventana tan corta de tiempo, antes de las 72 horas de vida. Sí, ese resultado que se obtenga con una pesquisa patológica va a ayudar a instaurar rápidamente el tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Y después tenemos específicamente en las mujeres un amplio espectro clínico, donde no solo van a estar las formas neonatales severas, sino también vamos a detectar pacientes late onset o aún pacientes que permanecerán asintomáticas toda su vida. La pesquisa neonatal no puede discriminar entre estas situaciones clínicas. Existen distintas herramientas o aproximaciones para mejorar la pesquisa neonatal. Una de ellas es la desarrollada por el proyecto de Region 4. En este proyecto lo que se plantea es realizar un análisis post-analítico con los datos obtenidos durante el análisis de las muestras. No seguir un algoritmo paso a paso, sino medir en forma simultánea distintos metabolitos. Se plantea que midiendo citrulina fenilalanina, ácido glutámico en su relación con la citrulina y glutamina con la citrulina, vamos a obtener un score y según cuál sea el número o ese score, vamos a estar ante un caso negativo o un caso positivo. ¿Negativo o positivo de qué? Pues bien, estos indicadores son tanto para OTC como para la CPS, que es otra alteración del ciclo de la urea. Entonces, sepamos que si vamos a pesquisar OTC con estas herramientas, también vamos a detectar pacientes con CPS. Son todas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de decir, ok, arranquemos o incorporemos esta enfermedad al panel. Otra herramienta con la que se puede contar es, ya sea como un primer indicador o un test de segunda línea, es la medición del ácido urótico en gotas de sangre en papel de filtro. En esta publicación se presentó la validación del método, es sencillo y es robusto, pero la evidencia que muestran en neonatos es muy escasa y no está discriminada entre niños y niñas. Dicen que digamos, se evidencia la separación de la población sana, de la población afectada, pero no discriminan por sexo. Como para ir terminando, y así tenemos tiempo para abrir las preguntas, podemos concluir que la deficiencia de OTC en mujeres puede no sospecharse. Esto se considera a las mujeres como carriers y no como que también van a ser pacientes sintomáticos. La detección temprana de la hiperamoniemia es crucial para un pronóstico favorable de la enfermedad y el estudio genético va a complementar a los estudios bioquímicos. Es necesario redactar un algoritmo, así como guías de diagnóstico y tratamiento, para implementar la pesquisa neonatal del déficit de OTC. Yo siempre digo que uno tiene que marcar el camino antes de empezar a andar, ¿no es cierto? Si uno va a trabajar en pesquisa neonatal de una determinada patología, primero posicionarse en la peor de las situaciones, que es cuando tengamos un resultado patológico, qué es lo que vamos a hacer con ese resultado y qué soporte se le va a dar a los pacientes y a su familia. Y al día de hoy se necesita mejorar la sensibilidad y la especificidad de los métodos de detección si solo se desea pesquisar la deficiencia de OTC. Bueno, les agradezco mucho y estoy a disposición para responder cualquier pregunta. Pues agradecemos a la doctora Andrea Esquenone y al doctor Carlos Prada su participación en este interesante tema de deficiencia de ornitina transcarbamilasa en mujeres, que es un nuevo desafío. Y si gustan abrir sus cámaras, la doctora Andrea y el doctor Carlos, por favor, y su micrófono para iniciar con la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta, a ver quién la que desea contestar.
¿Se ha visto alguna relación entre infertilidad y OTC en mujeres? No que yo sepa, mis pacientes son bien fértiles y no he tenido ningún paciente que haya tenido problemas de fertilidad, ¿sí? En mi experiencia, ¿sí? Ok. ¿Han tenido experiencia en una mujer OTC y parto? Sí, es bastante es bastante cuidado, ¿no? Tengo pacientes que sabemos que están embarazadas o te enteras el día que están teniendo el parto, ¿sí? Lo que tratamos es, por ejemplo, acá en Cincinnati, cuando tenemos una paciente identificada, no solamente un hospital para adultos tiene el Amino, ¿sí? Entonces, generalmente tratamos de hacer los partos en el hospital universitario para los pacientes que tenemos ya un diagnóstico definido, ¿sí? Igualmente, cuando tenemos pacientes que están a riesgo de crisis, generalmente van a ese hospital. No todos los hospitales quieren tener el medicamento en el formulario debido al costo, ¿sí? Entonces es una limitante grande, pero durante el embarazo sí hacemos seguimiento cercano, tratamos de que siga su adherencia a la dieta y al tratamiento, y sabiendo que el puerperio o posparto es donde vemos el mayor riesgo de crisis para la paciente. La tercera pregunta dice, en una OTC que se presenta en una recién nacida, ¿necesariamente está alterado el TAN de masas? Bueno, el punto es que por espectrometría de masas, digamos, no se puede detectar los niveles de glutamina, no podemos confiar en esos. Sí, si aplicamos el algoritmo que se presenta en el Ration 4 Project, van a estar alterados, se van a ver alterados, aún estando asintomáticas. Pero bueno, tener presente esto, que no hay un indicador en el tándem que durante el proceso del análisis en sí uno pueda ver aumentado. Lo que hay que hacer es un proceso de análisis post-analítico trabajando con los metabolitos que se detectan durante el análisis. Sí, de hecho es muy importante, a veces lo que la doctora Andrea dice es muy cierto, a veces tienes exámenes que llegan todo dentro del límite normal, pero cuando miras la glutamina está muy alta al rango alto normal, y la citrulina está muy cercana al límite inferior, ¿sí? Entonces tienes que tener la sospecha. Exámenes seriados, ¿sí? Y a veces en el neonato la sospecha sigue con más exámenes y combinación con pruebas moleculares, pero puede tomar tiempo hacer el diagnóstico. Gracias. Al diagnosticar a la madre asintomática de un paciente sintomático, ¿qué evaluaciones proponen hacer? ¿Arginina, amonio o alguna otra más? ¿Y qué parámetros utilizarían para decidir tratar a esta paciente asintomática? Bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio para realizar, sin duda hacer un perfil de aminoácidos en sangre, cuantificar el ácido orótico, ácidos orgánicos urinarios y el estudio genético. Y entiendo, ahora le doy la palabra al doctor, con todos esos resultados. Sí, entonces ahí es donde empiezas a correlacionar con la clínica, ¿cierto? El paciente está asintomático, qué edad tiene, y vas a la historia familiar para ver cómo se ha comportado, si la variante fue heredada o de nuevo en el paciente, y qué historia familiar puedes recoger de hombres sintomáticos o presentaciones tardías o muertes inexplicadas. Y aún así, a pesar de hacer toda la historia, puedes quedar en el limbo de esos pacientes que miramos en la cohorte grande que fue reciente publicada, que hay
hubo 4% de los pacientes que tenían historia leve o mutaciones que predecimos como ser leves y tuvieron una presentación severa. Entonces, lo más importante es tener un plan, ¿no? Y educar a la familia, ¿sí? A cuáles son los síntomas a mirar y cómo puede ser una presentación y a dónde tienen que ir. Y hacer su monitoreo, como lo mencionó la doctora Andrea, y también mirar cómo miramos la función hepática, ¿sí? Pueden haber pistas en otros sistemas antes de ser sintomático. Y realmente, si estamos en un paciente que ya es de edad escolar, puedes hacer una buena prueba neurocognitiva, ¿sí? Y saber si hay déficits sutiles que a veces pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Y que pueden estar relacionados, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta como el MASPEC. También, no, clínicamente a veces quedamos en esa zona gris, que el seguimiento es lo que te va a dar ese momento. Y pasa con muchas otras enfermedades que tienes un diagnóstico confirmado, pero no necesariamente necesitas iniciar tratamiento al diagnóstico, y va a ser una relación en paciente, progresión, síntomas, cuidados, ¿sí? Cuando vas a tomar ese paso de tratamiento, ¿sí? Porque es un paso grande para muchas de estas familias, ¿sí? Nos quedan 3 minutitos. El doctor Abdenur pregunta, doctor Prada, ¿cuántas de sus pacientes fue detectada por pesquisa? De las pacientes femeninas, de mi consulta, ninguna, desafortunadamente. Sí, todos han sido presentaciones sintomáticas, ¿sí? Ya porque hayan tenido un previo recién nacido afectado severo y una presentación tardía, o los pacientes que te cuento con la pancreatitis, he tenido por lo menos 3 que la presentación inicial fue pancreatitis, ¿sí? Y cuando se puso la nutrición parenteral de tratamiento desencadenó la crisis. Pero no he tenido pacientes que se han presentado con OTC Por pesquisa. por pesquisa. Ok. Bueno, aquí hay varias felicitaciones, muchísimas para ambos. Y pues aquí nos preguntan que llama la atención que en mujeres adultas el debut o diagnóstico se haya hecho en el posparto. ¿Qué estudio recomiendan para incluir en el abordaje de estas pacientes? Bueno, por la evolución que tuvo la paciente que yo presenté, si se hubiera tenido en cuenta la patología a la hora de hacer las especulaciones sobre el diagnóstico diferencial, fundamentalmente el amonio es lo que les comentaba yo, que abre la puerta para el diagnóstico, ¿no es cierto? El diagnóstico, o sea, el amonio elevado es lo que despertó la sospecha para hacer el diagnóstico. Y muchas veces a un adulto no es una prestación que se solicite con frecuencia. De hecho, en la institución donde estaba internada la paciente no se realizaba la determinación de amonio. ¿Es factible detectar? Bueno, perdón, doctor. No, Sí. es realmente en adultos hay que hacer una buena educación. Muchos hospitales no tienen amonio, ¿sí? Alguna vez escuché que hay ciertas bacterias que a veces crecen en algunos de los instrumentos y pueden causar realmente nuestras unidades de amonio en los hospitales de adultos es más alto que en el de pediatría. Realmente no están muy experimentados en procesar la muestra, pero estoy totalmente de acuerdo. Es la sospecha del amonio que muchas veces en adultos no es lo primero que viene a la mente con encefalopatía. En pediatría es distinto, ¿sí? Entonces bastante educación es necesaria. ¿Existe una prueba de segunda gota para OTC? Bueno, podría ser la medición del ácido urótico en gotas de sangre. ¿Y es factible detectar las formas variantes de OTC por pesquisa? No. Eso es el estudio genético. El doctor Martino pregunta, ¿cuán frecuentes son las situaciones en que no se logra caracterizar molecularmente una OTC en mujeres? Diagnóstico bioquímico y clínico típico, pero sin hallarse mutaciones por medios clásicos. El doctor Martino tiene buenas preguntas, como siempre. No es tan raro. ¿Sí? En mi práctica tengo varias pacientes que hemos hecho la prueba molecular en 5 laboratorios y no, que a veces toma diferentes primers, diferentes técnicas y puedes encontrarlo, pero tengo varias pacientes que no hemos podido encontrar su mutación y pensamos que de pronto ahorita con la secuenciación de genomas de pronto podamos
encontrar algunas variantes promotoras o algún otro mecanismo, ¿sí? Pero no, porcentaje no es tan común, pero diría, dirían 5% tal vez, que de pronto no puedes encontrar. En la revisión bibliográfica que yo hice hablaban de un 20%. Bastante alto, sí. No, generalmente la mayoría de mis pacientes encontramos, pero yo quiero, no creo que sea tan alto, pero no es el diagnóstico bioquímico para nosotros todavía es tal vez lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Por obviedad de tiempo vamos a dar por terminadas esta ronda de preguntas. El resto de las preguntas que nos han hecho favor de enviar serán contestadas personalmente. Y agradecemos infinitamente la participación de la doctora Andrea Esquenone y del doctor Carlos Prada, así como pues, la intercesión de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos y Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Muchas gracias. Les dejo con Florencia, que nos va a dar algunos anuncios. Muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos a la doctora Esquenone, el doctor Prada y la doctora Belmont por tan interesante conferencia y discusión. A los participantes los queremos invitar a ser parte de una nueva versión del diploma online Diagnóstico y Tratamiento de Errores Innatos del Metabolismo que se va a dar inicio el día 9 de agosto y es dirigido por la profesora Verónica Cornejo. Además, lo dejamos invitado para el seminario web que se va a realizar el día 25 de agosto a las 16 horas de Chile, titulado Evolución de la espectrometría de masa desde la pesquisa neonatal a la metabolómica en errores innatos del metabolismo, dictado por el doctor Cristiano Rizzo. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.